Estamos en el estudio de Javier Marín. Es un honor para Península 3 estar acá, porque realmente está espectacular este lugar y dice mucho de su obra y nos muestra mucho de su trabajo, y estamos felices de poder entrevistarte, Javier, para Península 3. ¿Okay? Yo más feliz. Javier, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué recuerdas como primer contacto con el arte? ¿Qué te hizo encaminarte un poquito? ¿A qué edad o qué pasó? ¿Qué influencia tuviste para eso? Claro, lo que recuerdo y que fue totalmente definitivo fue mi papá. La presencia de mi papá pintando, mi papá haciendo arquitectura, dibujando, haciendo un retrato de alguno de nosotros. Cuando no estaba trabajando, estaba en la casa y estaba pintando. Era lo que le gustaba hacer y me imagino que era su forma de escaparse, ¿no? De lo cotidiano, del mundo, de todo, y de estar un poco con él mismo. Y nada, yo aprendí que eso había que hacer, ¿no? Y siempre vi como esa actividad natural y siempre en estos momentos como pues de placer, de felicidad, de libertad, de no compromiso de alguna manera, que es como yo veía a mi papá, y pues eso se te queda desde chiquitito y se te queda y no sé, acabas buscándolo y acabas haciendo algo, si no igual, parecido. ¿Vive tu padre? No, ya no vive, hace mucho tiempo mis papás ya no viven. ¿Y cómo se llamaba tu padre? Enrique Marín López, arquitecto. Él era de la generación de Ramírez Vázquez, de la misma generación, para que calcules un poquito los años que tendría, del arquitecto Ramírez Vázquez. Tendría 90 y muchos años ahorita. Mi papá no tenía un lugar para trabajar. Mi papá pintaba en la mesa del comedor, en el patio de atrás, o en donde hubiera. Él aparecía por ahí su caja de óleos o de acuarelas y sus lápices, estaba dibujando. Siempre había algo sobre la mesa que hubiera hecho mi papá o ya después alguno de los hermanos, siempre, o plastilina o colorcitos, o te metías a su pues el que era más propiamente su despacho y tenía ahí el respirador, tenía lápices, las reglas, las maquetas. Las maquetas me encantaban, jugábamos mucho a hacer maquetas, ¿no? Igual que él. ¿Les dejaba? Sí, había una libertad que yo creo que fue muy importante en mi casa, como muy definitiva para habernos dedicado a esto, ¿no? Somos 3 hermanos que somos artistas profesionales o que vivimos de esto, y yo creo que algo que era definitivo era la libertad. Se veía como una cosa cotidiana, no había, digo, mi mamá seguramente se podía haber enojado, que yo no me acuerdo, pero había mucha libertad, podías dibujar, tocar, jugar con plastilina dentro de la casa, no sé, hasta... Mi papá era el que ponía el mal ejemplo. Siempre me acuerdo de una vez que en la casa del rancho, no en la casa donde vivíamos normalmente, mi papá estaba pintando un retrato de mi hermana mayor sobre la chimenea, la puso ahí a modelar y directamente sobre el muro empezó a pintar un retrato con pasteles. Pero bueno, él de alguna manera no se imaginaba que detrás de él estaba pasando lo mismo. Atrás estábamos nosotros dibujando en las paredes con carbones. Entonces, aquella casa era una locura, era un taller. Todas las paredes pintadas, todos los niños queríamos hacer lo mismo, entonces todos dibujando al mismo tiempo. Él acá muy clavado y atrás pasaba. La flexibilidad de tu madre de dejarles la flexibilidad o el doblar las manos y dijo hagan lo que quieran. Sí. No debe ser difícil con 10. Más el papá. Más un papá artista y controlar a 10, híjole.
¿Qué número eres de los Soy el hermanos? noveno, el Uf. noveno de 10. No, pues ya te tocó mucha libertad. Más libertad Las que paredes nosotros. estaban todas ocupadas ya. Ya no tenías mucho espacio. Eran las paredes y el techo y lo que hubiera, sí. La primaria, la secundaria, la prepa, siempre encantado por el tema de las artes plásticas y de estos talleres que te dan, que son, bueno, una cosa muy superficial y todo, pero me encantaba, como que suena raro decirlo, pero me sabía bueno. Yo sabía que era bueno, para eso me gustaba muchísimo desde chiquito, entonces era mi materia preferida, como Y te te imaginarás. decían los maestros, ¿tienes destreza, tienes habilidad, tienes Pues sí, algo? pues ¿O sí, es eso? yo me acuerdo que sí, siempre, y siempre sentí que servía para eso, que tenía algún talento, ¿no? Y nada, a la hora de escoger qué estudiar o a qué dedicarme ya profesionalmente, bueno, pues me puse a investigar y resulta que había una carrera de una licenciatura en artes visuales, que bueno, suena increíble, ¿eh? Ya. Y el caso es que, bueno, pues ya cuando vi que había esa carrera, dije, no sin las advertencias de mucha gente de te vas a morir de hambre, y no es que dije, ay, pues corro el riesgo. Me metí y dije, voy a hacer otras chambas que no me moleste hacer, mientras logro vivir justamente de lo que me gusta. Pero sí, como ilustrador y todo eso, pensé que así iba a transcurrir mi vida y que en un futuro podría tener mi propio estudio y vender mi trabajo y vivir de eso, pero en un futuro que yo veía lejanísimo. Y nada, todo mi como desarrollo profesional fue ir descubriendo, ¿Hacia dónde? descubriéndome yo de qué era capaz y tratando de entender las reglas del juego y hacia dónde ir, tratando de entender también un poco qué es lo que yo quería, ¿no? Entonces, ahí vas investigando y experimentando y descubriendo y nada, aquí estoy, ¿Y empecé. en qué momento defines o vas en el camino definiendo qué quieres expresar realmente y cómo lo quieres expresar? ¿Hacia dónde vas dirigiendo tu arte? Si quieres pintar, si quieres... Fíjate que empecé pintando, no tuve maestros de pintura en la escuela, me gustaba todo, entonces por ahí entré a un muy buen taller de escultura y eso me definió un poquito como escultor, pero todas mis primeras exposiciones son de pintura, me encanta también el trabajo de composición, me gusta mucho el trabajo con el color, me encantan los efectos que puedes hacer en dos dimensiones, ¿no? Juego muchísimo con color y soy muy libre con los colores, como no tengo escuela, entonces también hago lo que se me ocurre. Todo es una suerte de experimento y de aventura con el color, ¿no? Me gusta muchísimo. ¿Tuviste algún maestro o mentor que haya realmente... Fíjate que el interés por el color, yo creo que sí, porque había una clase básica en la escuela que era teoría del color y eran cuestiones muy básicas que tienen que ver con color y con composición y todo esto, y creo que eso fue importante. Tuve 2 semestres en la escuela y creo que eso me abrió como, me dejó una pregunta así abierta, ¿no? O muchas, y de ahí me metí yo a investigar o a correr mi propia aventura con el tema de la pintura. Pero bueno, duró muy poco lo de la pintura, descubrí la escultura, no sé, junto con otras circunstancias, me enfermé, me lastimé la espalda por trabajar tanto, por intentar hacer todo. Tenía compromisos como de pintura, de escultura, hacía diseño de vestuario en ese entonces, estaba en un taller de gráfica y hacía todo. Y de repente pues me contracturé, ¿no? Y entonces ya eso ya no estuvo tan padre, entonces dije, me la voy a llevar leve, voy a trabajar una sola cosa a la vez. Según yo calculé, muy mal calculado, que un año iba a ser una disciplina y otro año otra, y otro año otra. Empecé con la escultura y hasta la fecha, ¿no? Digo, 40 años después o no sé cuántos, sigo con la escultura. ¿Cuántos años llevas? En esto, pues más de 30 años de estar haciendo lo que me gusta hacer, de hacer mi trabajo y vivir de él. Hace justo 2 años estaba celebrando con una exposición que hice aquí en la Ciudad de México, estaba celebrando más o menos 30 años de carrera como escultor. Y era una panorámica de todo mi trabajo como escultor desde el principio. Era un montón, eran 2 museos, San Ildefonso y el Palacio de Iturbide. Una con todo lo que hacía con
con una muestra importante de lo que hacía cuando hacía barro. Yo empecé trabajando casi solo barro, escultura en barro, y todo estaba en el Palacio de Iturbide, y en San Ildefonso estaba un poco todo lo demás, ¿no? Otras técnicas, la resina, el bronce, madera, etcétera. O sea, fue un recorrido. Sí, fue un recorrido, fue plástica. padrísimo. Fue muy, muy, muy bueno. Para mí increíble porque ver físicamente un resumen de tu historia como artista es muy padre. Muy emocionante, ¿no? Sí. También. ¿Qué materiales usas o cómo ha sido tu cambio en el uso de los materiales y por qué? Claro, empecé usando barro porque era lo más barato, porque era muy fácil, porque me enamoré del barro. El barro es fantástico, tú lo tocas y quieres hacer barro. Me gusta cómo huele, me gusta la temperatura, me gusta la humedad, me encanta el barro. Yo digo que es lo más parecido a la piel o la materia de la que estamos hechos. Y bueno, me encantó el barro, yo no tenía un quinto, entonces tenía que trabajar, eso era fácil, modelaba yo solo, lo metía en un horno, salía y estaba la pieza lista. ¿Dejaste la pintura o Dejé pintabas de vez en cuando? casi completamente la pintura. Sí, ya no pintaba, yo me un punto muy pronto en que dejé de pintar. ¿Qué te entró? ¿Falta de tiempo o fascinación? Fascinación por el volumen, sí. Okay. Y además como que hubo una transición, ¿no? como suave, yo seguía pintando sobre la escultura. Todas mis esculturas de esa época están llenas de color y están llenas de cosas, ¿no? Hay dibujo, hay color, todo en la piel, hay mil cosas. Entonces fue una transición más o menos suave, ¿no? Hasta que me quedé ya con el volumen, y después del barro empecé a probar con bronce. Alguien tuvo a bien decirme que yo no probara con otro material, que porque lo mío era el barro y que yo para eso era buenísimo. Tuvimos que cambiar de sede y estamos ahorita en la fundación de Javier Marín porque una lluvia pues demoró demasiado y el tiempo de Javier es muy valioso. El mío no tanto, pero el de Javier sí. Entonces pues ya estamos en otro lugar retomando la plática con Javier Marín. Javier, estábamos en que alguien te insinuó o te dijo directamente que debías de dejar de utilizar el barro, que no debías de dejar de utilizar el barro. Sí, que lo mío era el barro, para hacer escultura, que no debería hacer otra cosa. Te limitó al barro. Imagínate, eso como que fue algo terrible para mí, y acto seguido me puse a investigar, cambié de material. Entonces me empecé a investigar con el bronce, me encantó, me metí mucho al proceso de bronce, a entenderlo, yo ni siquiera lo entendía bien, y a quitarme de prejuicios, quitarme esa percepción que tenía yo como muy cerrada de lo que era el bronce. Yo lo veía como algo horrible, la verdad. Pensaba en bronce y pensaba en estos bronces verdes, brillosos, pulidos. Y me metí más a los procesos, y en el proceso descubrí un montón de cosas que tenían más que ver con lo que yo quería hacer. Y nada, empezó a salir este bronce sucio, este bronce aparentemente sin terminar, este bronce donde se ve la mano de los que colaboran. Toda la gente que colabora deja de alguna manera su huella, y yo no la cubro, la dejo evidente. Entonces empezó a partir de esta búsqueda técnica o esta investigación que tiene que ver con la técnica, con el material, empezó también a definirse de alguna manera la parte conceptual, ¿no? Se empezó a volver una constante el tema de dejar a la vista el trabajo de los que colaboran conmigo. Me parece que es muy valioso, me parece que son muchas personas que se suman, muchas cabezas que se suman, muchas manos que se suman a mi trabajo, y me encanta que se vean. Me parece que además de justo es muy bello y es muy rico. Entonces se volvió una constante, siempre sucede eso, ¿no? Cuando tengo colaboradores. Ya antes había incluido algunos otros temas que se vuelven constantes en mi trabajo, como el accidente, ¿no? En cerámica soy muy mal técnico, entonces siempre tenía como accidentes. Y empecé a hallarle el gusto al accidente. Entonces empecé casi a provocar los accidentes yo, y no nada más eso, sino dejándolos a la vista. Me encantaba meter al horno y no tener la certeza de que va a salir. Y de repente salían cosas rarísimas, o se rompían las piezas, y nada, tal cual. Las empecé a dejar solo sostenidas más o menos con una grapa metálica, y todo esto empezó como a redondear
el discurso conceptual, ¿no? Ya tenía que ver, estaba hablando yo del ser humano, y el ser humano ya se podía decir que es el ser humano fragmentado, el ser humano que exhibe su propia historia, su fragilidad, todas estas cosas, ¿no? El ser humano también como una creación colectiva, ¿no? Un ser humano que existe por sí solo, ¿no? Que existe también a partir de los otros, ¿no? El ser social, el ser parte de una comunidad. Todo eso empieza a tener, y es muy interesante porque son muchos descubrimientos en ese sentido que suceden a partir de las soluciones técnicas o de la búsqueda o de los procesos con los materiales. Como esas partes imperfectas, entre comillas, como esas cosas inesperadas que suceden por razones ajenas a uno, te van construyendo también y te vuelven perfecto. Y te dan una identidad, un ADN en cada obra diferente, sí, ¿no? Que me pongo a pensar ahorita, mi exposición esta que estoy preparando se llama Zonas Oscuras y habla justamente de esas partes que tú no tienes calculadas, de esas partes que no logras entender, pero que a final de cuentas te construyen y te completan. No serías el que eres si no tuvieras esas zonas oscuras, esas zonas que no están en control tuyo. Tampoco. No, las zonas oscuras. Y es un poco lo que estoy haciendo en una serie de pintura. Estoy haciendo estos cuadros donde trato de reconocer las partes donde las partes que no puedo resolver a nivel composición, a nivel de color, que son un montón. Y entonces en vez de disfrazarlas, de un momento en que doblo las manitas y ya lo que hago es poner un parche negro encima, ¿no? Esto no está resuelto. Y luego es muy interesante porque al final todos estos parches acaban componiendo el trabajo y acaban completándolo y, a mi parecer, dejándolo perfecto, entre comillas, ¿no? Esa es una manera de reconocer las partes con las que no eres bueno. Las zonas oscuras. Bueno, pues todo eso tiene que ver con esta búsqueda desde el principio. Del material. Sí, a partir de cuestiones técnicas o materiales, cómo también se va construyendo un discurso conceptual. ¿Cómo vas moviéndote? Barro, después bronce. Luego bronce, y luego empecé a integrar la resina como consecuencia también de procesos. Yo sacaba copias de resina cuando hacía mis ediciones de bronce, sacaba una copia de resina para mí, porque es más barato, porque es más fácil de almacenar, por lo que quieras. Me quedaba la última copia que sale con el molde, me la quedaba para mí hecha en resina. Y a partir de estar viendo esas copias, se me ocurrió hacer algo, empezar a construir a partir de eso. Y entonces empecé a intentar que la resina fuera el material definitivo. Era demasiado limpia, demasiado perfecta. Y eso tan perfecto ya no me gustó. Entonces, buscando el parche negro, el accidente y el parche negro, lo empecé a mezclar con algo que aparentemente es contrario, ¿no? Entonces metía, esto es un material sintético impecable y no sé qué, lo mezclo con materiales orgánicos, con semillas de amaranto, hasta con carne seca, ¿no? Y entonces esta mezcla parece que es medio una locura, pero al final suceden cosas raras que a mí me encantan, ¿no? Entonces empieza a suceder otra vez lo inesperado y empieza a ver completo mi trabajo. Entonces empiezo ya a usar la resina principalmente mezclada con materiales orgánicos o ligándola de plano, mitad de la pieza en bronce, mitad en resina, y poniendo los materiales a dialogar, dejándolos ser protagonistas importantes y que el diálogo o el conflicto entre ellos también al final forme parte de la obra, ¿no? Entonces empiezo a hacer una mezcladera de cosas y en esa ando. Ahorita lo último... ¿Ese es el material con el cual ahora estás? Mucho con resina y bronce, sí. Pero ahorita en lo que ando parece que todo este camino está dando la vuelta y estoy regresando a la obra bidimensional. El estar cortando piezas, el estar investigando qué hay adentro, cómo se ve la pieza, el hueco, no la pieza, sino el hueco, la marca que deja, la silueta, la sombra. Un poquito investigando sobre esa consecuencia del volumen. Pues estoy empezando a llegar a obra bidimensional y estoy fascinado, ¿no? Empecé primero con la idea de retomar la pintura en donde la había dejado. Empecé intentando pintar como pintaba hace 20, 25 años
bueno, han sucedido cosas muy raras con eso, pero por otro lado, mis propias investigaciones me llevaron a esta obra que es totalmente abstracta y que es muy interesante cuando la veo en el contexto de toda mi evolución, de toda la evolución de mi trabajo. Es muy interesante cómo da la vuelta y lo que era volumen y era absolutamente figurativo se vuelve bidimensional y se vuelve abstracto, ¿no? Estoy haciendo varias series de trabajo bidimensional, estoy integrando un poquito, todo esto me obligó a empezar a experimentar con procesos fotográficos. La fotografía me gusta mucho, entonces está interesante, tratando de entender eso. Y nada. Pintando sobre tu fotografía, como vimos la base que teníamos atrás en ocasiones, en tu taller, sí, de que repente. es una obra preciosa de escultura tuya con fotografía, y ahora le estás dando vida, me comentabas, Sí, ¿no? esa serie tiene que ver con un ejercicio que ya tiene años y está ahí muy como para mí, y era tratar de encontrar mis modelos. Yo normalmente no trabajo con modelos vivos, no copio de la realidad, no me gusta. Y alguna vez se me ocurrió, dije, ¿cómo serían mis modelos si existieran los modelos reales? Entonces el ejercicio era a partir de una foto, de una escultura, intentar darle calidades de vida, ¿no? Entonces empecé a pintar encima de las fotos, buscando que el ojo se fuera un ojo vivo, que la pestaña deje de ser un volumen y se vuelvan pestañas realmente, el pelo que parezca pelo. Y entonces un poco tratando de acercarme o tratando de entender cómo sería el modelo vivo que hubiera dado origen a tal o cual escultura. Y entonces para mí es como muy rico, es muy interesante. ¿Qué hay detrás de tus formas, de tus figuras? ¿Qué quieres manifestar? ¿Qué quieres traducir? ¿Qué pretendes? ¿Una emoción, una experiencia, una vivencia tuya? Yo creo que no hay una pretensión, no hay una intención clara ni de comunicar algo ni de expresar algo. Yo lo que sí puedo imaginar que hay detrás de esta quehacer casi obsesivo, ¿no? De seguir haciendo estas representaciones, estas figuras. Pues yo creo que hay un intento por entenderme a mí mismo, ¿no? Son un poco reflejos de mí, o totalmente reflejos de mí mismo. Es sacar un poco de lo que hay adentro y de lo que entiendo muy poco también, y ponerlo afuera y poder dialogar. Yo saco algo adentro de mí, lo convierto en un volumen, de tal modo que me pueda sentar enfrente y entonces empezar a dialogar y empezar a entender, porque este otro yo seguramente me dice muchas cosas que yo no sabía de mí mismo. Y pues todo esto es con la idea de tratar de entender un poco más quién soy. Y además quién soy yo, no nada más como ser individual, sino a partir de mi propia experiencia, pues tratar de entender todo mi contexto, ¿no? Una réplica. Mi contexto a nivel de humanidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo nos vemos? ¿A dónde vamos? Con emociones, pero pues soy muy disciplinado. Soy muy disciplinado desde que me acuerdo. Trabajo todos los días, tengo mis horarios muy definidos y nada, me gusta. La verdad es que... ¿Y periodos que no te surja nada, que de repente tengas frustración de creativo? No existen. No, qué maravilla. No existe, la verdad. Más bien me falta vida. Si tuviera que pedir algo, no serían ideas, sino sería espacios. Tiempo, vida para llevarlas a cabo, para realizar las ideas. Son demasiadas y la vida es muy corta y la verdad, me encantaría dar unas 3 vueltas por lo menos. ¿Dónde exploras para avanzar en tu riqueza emocional, creativa? ¿Qué haces para eso? ¿Viajas? ¿Encuentras? Vivo todos los días y vivo, pero es vida también. ¿Sí? Hablemos de las zonas oscuras. No me gusta, de repente estoy demasiado clavado en temas que a lo mejor no me gustan mucho. A lo mejor esas son mis zonas oscuras, pero además esas zonas oscuras son las que completan mi Javier.
Yo digo que es trampa del que se para enfrente de una obra de arte, un trabajo artístico de otra persona. Es trampa, porque justamente está ahí para que tú te sirva de alguna manera como un espejo, ¿no? A lo mejor te ves reflejado ahí, pero que el viaje lo hagas hacia adentro y no saber qué es lo que me quieren decir, qué es lo que me están dando. Yo sé qué me motivó a hacerlo, yo sé qué hay puesto dentro de la escultura, pero lo que espero es que el que la vea aporte un poco de él mismo sobre mi escultura. Y me encanta porque cuando sucede bien, la gente se para enfrente, lee, interpreta, siente, establece un diálogo y además, para mí como artista es súper enriquecedor. Recientemente estoy empezando a trabajar o a intentar hacer cosas con madera. La madera me parece un material fantástico, y con piedra, ¿no? Y más, junto con utilizar la madera y la piedra, viene también este tema de trabajar ya no con manos humanas directamente, sino con robot, con la mano de un robot, ¿no? Entonces me encanta la idea que varias de estas piezas están hechas en parte por un robot y en parte por artesanos especializados y en parte por mí. Entonces hay una colaboración ahí de todos, ¿no? Y está muy interesante, se ve un poquito la mano de todos. ¿Qué quieres dejar tú? ¿Qué te gustaría como legado cuando la vida nos falte? Hay algo que me causa conflicto, y es imaginar que cuando yo me muera mis cosas se vayan a la basura. Cosas que son producto de una vida, será una vida, de investigación y de trabajo. Y me inquieta muchísimo cómo la obra de muchos artistas excelentes, una vez que se mueren, desaparece. No, a nadie le da un seguimiento. No trasciende. No trasciende, pero injustamente, porque la obra es buena y creo que sería valiosa, y creo que hay mucha gente en otras generaciones a la que le serviría o le gustaría o le aportaría algo. Pero sucede que las cosas no están organizadas de la manera correcta, y lo que pasa es que te mueres y se va toda la basura, y a mí me parece un desperdicio en muchos sentidos. Tal vez tiene que ver un poco con esa preocupación de qué va a pasar después, con el inventar o crear esta fundación, ¿no? La Fundación Javier Marín, que es un poco para darle continuidad a mi obra artística y también mi obra social, porque hay algo que también es otra constante, que siempre me ha gustado estar si me necesitan que apoye, que no sé qué, hay un artista joven que necesita que no sé qué, en la medida de lo que puedo estoy ahí, y me gusta, es algo que me encanta hacer. Entonces, pensando un poquito en eso, se me ocurre hacer la fundación que atienda los temas que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, el camino al mundo profesional. Después de que sales de la escuela, tienes que meterte en el mundo profesional. Es complicadísimo. Sales de la escuela y por más clases que hayas tomado, por más preparado que estés, te paras, estás como en medio de la nada, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer. Entonces, un poco apoyar a los artistas emergentes en ese tema, el tema de volverse profesionales. En ese trance. Ese me gusta muchísimo. Además, bueno, lo que habíamos hablado de mantener mi obra más o menos protegida, cuidada, que también me interesa. Y nada, eso es lo que da origen a la Fundación Javier Marín, que hace 2 años más o menos echamos a andar. Estamos haciendo muchas cosas. Tenemos un proyecto editorial que va encaminado a este tema de la profesionalización. Está padrísimo, empezamos con una colección de libros, se llama Colección Puntal, y son una serie de manuales pequeñitos, hablados de una manera muy fácil y que tocan temas que en la escuela no te enseñan, ¿no? Como
hacer tu portafolio de artistas, cómo pedir un apoyo económico para desarrollar un proyecto, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que cuesta mucho tiempo aprender y que se aprenden en la marcha. Bueno, pues se los vamos a ayudar a que sea menos complicado y estamos metiendo en estos manualitos fáciles para que sea un poquito menos complicado. Hay otro programa que tenemos que ha tenido mucho éxito que se llama Encuentros y que lo que hace es acercar a los profesionales del arte de muchas áreas, desde, no sé, un curador, un artista, un galerista, un coleccionista, un especialista en derechos de autor, etcétera. Nos traemos a los meros picudos, los sentamos aquí y un grupo del tamaño que el profesional quiera, de gente, de artistas que empiezan, para que se sienten a tomar café y a platicar. ¿De qué? De lo que necesiten saber, de lo que les inquiete. Punto. ¿Cómo le hiciste? Ve mi trabajo, dame un consejo, qué sé yo. Y a mí me parece que es muy, muy valioso. Es lo que a mí me hubiera gustado que sucediera cuando yo estaba arrancando en esto. Ha sido muy bonito y ha tenido una respuesta padrísima y también a mí me ha sorprendido en muchos sentidos. Por ejemplo, echar abajo el mito del artista egoísta que ¿no? Que hablamos de que los artistas no dejan que nadie se acerque, no le revelan a nadie sus secretos, Bueno, nada. No hay un solo especialista del mundo del arte que le hayamos pedido su tiempo regalado que no nos lo haya dado. ¿Y cómo das a conocer, cómo acceden a esta información, cómo saben de esto los que están en este camino? En internet, Fundación Javier Marín, y ahí tenemos un sitio muy completo donde pueden entrar directamente al programa de Encuentros o a ver lo de nuestro programa editorial. Incluso Plantel Matilde en Yucatán, que todavía no ha arrancado formalmente, pero está ahí y estamos esperando el momento para echarlo a andar. Será un programa de residencias artísticas en Yucatán, en este espacio que tengo allá que se llama Plantel Matilde, que está metido en la selva, en una comunidad chiquititita. Estas comunidades que quedaron como resultado de las haciendas, ¿no? Que las haciendas desaparecieron en un periodo cortísimo. De repente toda esta gente se quedó en la nada y la idea es desde el quehacer del artista, desde su parte creativa, intentar, si no solucionar, sí aportar en temas concretos, temas de la vida diaria. ¿Cómo escoges Yucatán para el plantel Matilde? Plantel Matilde. ¿Por qué se llama Matilde? Porque así se llamaba, las haciendas tenían sus campos de cultivo divididos en planteles. Y tenían nombre cada plantel. El terreno que yo compré se llamaba Plantel Matilde desde siempre. Es un espacio para hacer obra, está preparado para hacer obra monumental, obra de pequeño formato, y para estar yo, la verdad, que la idea era tener un lugar a donde salir huyendo cuando no pueda más, con este amor que mata, que es la Ciudad de México. Entonces el día que no se pueda, pues tener a dónde salir a respirar un poquito de aire, ¿no? Entonces se me ocurrió Yucatán, no se me ocurrió, la verdad llegué por distintas circunstancias de vida, siguiendo un poco los pasos de Jorge, mi hermano, que se fue para allá, y empecé a ir y redescubrí, yo ya había estado en Yucatán, pero empezar a estar temporaditas más largas y te das cuenta de la riqueza, el tesoro que significa Yucatán, y pues nada. Y lo que te enriquece también, ¿no? Esa tierra te enriquece muchísimo, ¿no? La calidad de vida que puedes tener ahí, digo, la verdad es que es una maravilla. Entonces, bueno, pues me quedé, ya soy yucateco. Ya somos paisanos casi. Somos paisanos totalmente. Retrocediendo un poquitito nada más, ¿cómo darle valor adquisitivo ya de pago a una obra? Es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil y yo he sufrido igual que sufren los que están empezando en esto. La verdad es horrible, es una cosa complicada, y uno de mis primeros objetivos en esto era poder dejar eso en manos de alguien. Por suerte ya está en manos de alguien. Ya suena raro, pero no sé ni cuánto cuesta mi trabajo. Hay alguien que le pone el precio y hay alguien que decide cuánto debe de subir o cuánto no debe de subir, que ya es la gente que se dedica a comercializarlo y tiene una galería y que es su negocio súper respetable y maravilloso. Ok, ¿qué tienes para el futuro? ¿Qué tengo? Uf, mil de cosas.
Ahorita estoy ¿Qué están preparando... exposiciones? Estoy preparando 3 exposiciones entre septiembre y octubre, una en la Ciudad de México, en la galería con la que trabajo, Terreno Baldío, creo que es finales de septiembre, que es esta exposición que está muy armada a partir de mi obra bidimensional, una en Parma, en un espacio muy lindo de Franco Maria Ricci, que va a estar muy bonita esa, y una en mi pueblo, estoy regresando a mi pueblo, Uruapan, el pueblo donde nací, que tanto quiero y amo. Estoy regresando a mi tierra y tratando de echar a andar un espacio cultural allá también. Hay un lugar fantástico, la Fábrica de San Pedro, que más o menos se ha dedicado a proyectos culturales. Voy a hacer una exposición, hay una exposición individual grande, Zonas Oscuras, y ya eso me tiene totalmente enloquecido de trabajo de aquí a fin de año. Y luego veremos qué pasa para el año próximo. Bueno, pues ha sido un gusto, un honor, y conocerte y conocer tu obra y estar aquí en este lugar. ¿Quieres comentar algo que se nos esté escapando, que quieras decir? Creo que es importante, siempre lo digo, que la gente vaya a las exposiciones de arte. Sí. Son un esfuerzo gigante, cuestan mucho en muchos sentidos y está hecho para que la gente las vea. Y la gente no las ve y es una cosa un poquito triste. Hay tantas cosas que se hacen para la gente, para nosotros, para que vayamos, para que disfrutemos lo que es para nosotros. ¿Ah? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto que estés con nosotros para Península 3. No, mil gracias a ti. Bueno.